Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 218. A la pregunta del fiscal de dónde pensaba obtener los 2.300 rublos restantes para dárselos al PAN al día siguiente, en vista de que él mismo aseguraba que no tenía más de 1.500, si bien había empeñado su palabra con el PAN. Mi tía respondió sin vacilar que tenía intención de ofrecerle al día siguiente al polacucho, en su lugar de dinero, la cesión formal de sus derechos sobre la finca de Chermasnia. Los mismos derechos que ya había ofrecido a Samsonov y a Jojlakova. El fiscal se sonrió ante la ingenuidad de la treta. ¿Y cree usted que él habría aceptado adquirir esos derechos en lugar de 2.300 rublos en efectivo? Claro que habría aceptado, replicó Mitya con ardor. Por el amor de Dios. De ese modo podía embolsarse no ya 2, sino 4 y hasta 6.000 rublos. Enseguida habría reunido a sus abogaduchos, a sus polacuchos y a sus judichos, y les habría sacado al viejo no solo 3.000 rublos, sino Chermasnia entera. Naturalmente, la declaración del PAN Musialovich fue recogida en el atestado con todo detalle. Con eso dejaron marchar a los Panovie y, en cambio, apenas se hizo mención a sus trampas en las cartas. Nikolai Parfenovich ya les estaba bastante agradecido y no quería molestarlos con pequeñeces. Además, todo se reducía a una riña de juego entre borrachos y nada más. No había faltado escándalos ni excesos aquella noche. Total, que aquel dinero, 200 rublos, se quedó en el bolsillo de los polacos. A continuación llamaron al viejo Maximov. Se presentó intimidado, dando pasitos cortos. Tenía un aspecto desaliñado y muy triste. Había estado abajo todo el tiempo sin apartarse de Grushenka, en silencio, poniéndose a lloriquear cada 2 por 3 y secándose los ojos con un pañuelo azul de cuadros, según contó luego Mijaíl Makarovich. Así que ella misma tuvo que ocuparse de calmarlo y consolarlo. El viejecillo, entre lágrimas, confesó de inmediato que lo sentía mucho, pero que había tomado prestados de Dmitri Fyodorovich 10 rublos, señor, por culpa de mi pobreza, y que estaba dispuesto a devolvérselos. Cuando Nikolai Parfenovich le preguntó abiertamente si había observado cuánto dinero llevaba Dmitri Fyodorovich en la mano, dado que él había podido verlo desde más cerca que nadie en el momento en que le dejó los 10 rublos, Maximov respondió con toda rotundidad que allí había 20.000. ¿Había visto usted antes 20.000 rublos en alguna parte?, preguntó Nikolai Parfenovich con una sonrisa. Sí, señor, claro que los había visto. Solo que no fueron 20, sino 7.000. Fue cuando mi mujer hipotecó mi pequeña aldea. Solo me dejó mirar de lejos. Estaba presumiendo delante de mí. Era un buen fajo de billetes, señor, todos irisados de 100. Pronto lo dejaron en paz. Por fin le llegó el turno a Grushenka. Los investigadores, por lo visto, tenían la impresión que su aparición pudiera producir a Dmitri Fyodorovich y a Nikolai Parfenovich farfullo, incluso unas palabras admonitorias. Pero Mitya, por toda respuesta, agachó la cabeza en silencio, dándole a entender así que no iba a producirse ningún desorden. Fue el propio Mijaíl Makarovich quien acompañó a Grushenka. Venía la joven con expresión severa y sombría, con un aspecto casi sereno,
y se sentó en silencio en la silla que le señalaron, enfrente de Nikolai Parfenovich. Estaba muy pálida. Parecía como si tuviera frío y no hacía más que arroparse con su precioso chal negro. De hecho, estaba empezando a experimentar unos ligeros escalofríos febriles, preludio de una larga enfermedad que sufriría a partir de aquella noche. Su severo aspecto, su mirada franca y seria y sus serenos ademanes causaron en todos los presentes una impresión muy favorable. Enseguida, Nikolai Parfenovich se quedó incluso un tanto prendado. Más tarde, contando por ahí la escena, él mismo reconocería que solo en aquel momento había visto en más de una ocasión, siempre la había considerado una especie de etaria de provincias. Tiene unos modales dignos de la más alta sociedad, soltó una vez entusiasmado en medio de un círculo de damas. Pero sus palabras fueron recibidas con gran indignación. Y enseguida sus oyentes empezaron a llamarlo travieso. Cosa que le encantó. Al entrar en el cuarto, Grushenka se limitó a mirar furtivamente a Mitya, el cual a su vez la observó con inquietud, pero el aspecto de la joven lo tranquilizó de inmediato. Después de las primeras preguntas y advertencias de rigor, Nikolai Parfenovich, trabándose un poquito, pero pese a todo con aire más cortés, le preguntó: ¿qué clase de relaciones mantenía con el teniente retirado Dmitri Fyodorovich Karamazov? A lo cual Grushenka respondió con suavidad y firmeza: era un conocido mío y como conocido lo he recibido este último mes. En respuesta a las preguntas que siguieron, fruto de la curiosidad, declaró sin vacilar y con toda sinceridad que aunque él le gustaba a ratos, ella no lo quería, pero la había seducido por su abominable maldad. Lo mismo que al viejo. Sabía que Mitya, por su culpa, estaba muy celoso de Fyodor Pavlovich y de todo el mundo. Pero para ella, aquello no pasaba de ser una simple diversión. Nunca había tenido intención de ir a casa de Fyodor Pavlovich. Lo único que hacía era reírse de él. En todo este mes, no he tenido tiempo para pensar en ninguno de los dos. Esperaba a otro hombre, uno que era culpable ante mí. Pero no creo, concluyó, que esa cuestión deba interesarles, y yo no tengo por qué responderles, porque se trata de un asunto particular mío. De inmediato, Nikolai Parfenovich procedió en consecuencia una vez más. Dejó de insistir en los puntos novelescos y pasó sin más a las cuestiones serias, es decir, nuevamente a la pregunta capital de los 3.000 rublos. Grushenka confirmó que un mes antes en Mokroe se había gastado efectivamente 3.000 rublos, y aunque no había contado personalmente el dinero, sí le había oído decir al propio Dmitri Fyodorovich que habían sido 3.000 rublos. ¿Se lo dijo a usted a solas o en presencia de alguien más? O tal vez usted se limitó a oír cómo se lo decía a otras personas estando usted presente. Se apresuró a preguntar el fiscal. En respuesta, Grushenka declaró que lo había oído decir en presencia de otras personas, que lo había oído cuando Mitya estaba hablando con otros y que también se lo había dicho a ella a solas.